La ley no gobierna tu vida. No. No me refiero a las trampas fiscales o a la corrupción política. Estoy hablando de ti. De tus decisiones. De lo que te atreves a decir y lo que prefieres callar. Te enseñaron que el mundo se rige por leyes claras, la ley constitucional, la ley de Dios, la ley de la razón. Te dijeron que, si haces lo correcto, te protegen. Si tienes la razón lógica, prevaleces. Es una mentira monumental. Y lo sabes. Lo sientes en el estómago. Piensa en una vez que tuviste la oportunidad de defender una idea. Una idea con lógica, con datos, con argumentos irrefutables. Pero la sala se quedó en silencio. Alguien se rió. No de tu argumento, sino de ti. Una simple risa, una mirada de desaprobación, un incómodo silencio colectivo. ¿Qué hiciste? Te callaste. Y no te callaste por falta de argumentos. Te callaste por un terror primario, un miedo ancestral, que es más fuerte que cualquier artículo legal o cualquier principio moral, el miedo a ser aislado y ridicularizado. ¿Por qué esa risa te desarma más que una amenaza de multa? ¿Por qué la posibilidad de ser señalado como un paria social tiene más poder de coerción que una ley escrita por el Congreso? La verdad es que existe una ley no escrita. Una fuerza invisible, visceral y biológica. Y esta fuerza es la que realmente decide qué ideas sobreviven y qué ideas mueren. Es la verdadera constitución de tu vida social. No estás solo sintiendo este terror o esta confusión. Es una dinámica humana real, profundamente estudiada. Hoy vamos a exponer esta ley secreta. Vamos a probar, con historia, con psicología y con datos, porque el miedo al ridículo y al aislamiento es el motor primario de la sociedad, más fuerte que el Código Penal. Verás cómo este concepto, que es la base de la influencia y la conformidad, puede transformar tu forma de navegar los grupos. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Tenemos un apego romántico a la idea de que la sociedad se organiza por la voluntad racional, el debate civilizado y el consenso democrático. Creemos que la ley civil es el poder máximo. Pero esta creencia ignora el concepto más poderoso, llamado por un filósofo clave, John Locke, la ley de la opinión, reputación o moda. Locke la colocó, fíjate bien, por encima de la ley divina y la ley civil. ¿Por qué? Porque la ley de la opinión es, según él, la más observada y la que tiene el poder de sanción más directo sobre el día a día. Imagina un caso. En el código legal, mentir o ser grosero puede no ser un delito, pero en el código de la opinión, esa ofensa te lleva a una condena inmediata en el tribunal social. Puedes ser absuelto en un juzgado, pero condenado a la ignominia social por tus vecinos. ¿Qué castigo te afecta más rápido? ¿Qué castigo impacta más tu bienestar emocional y tus oportunidades? La respuesta es obvia, la pena social. Aquí viene lo realmente interesante, el poder de esta ley social no es el castigo físico, sino el aislamiento y el ridículo. El aislamiento es la sanción más poderosa porque el ser humano es un animal profundamente social. Nuestro cerebro está cableado, probablemente de forma genética, para temer ser excluido de la tribu. En los tiempos primitivos, el aislamiento significaba la muerte. Hoy, significa la muerte social, el cancelamiento, el ostracismo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. La moda, que parece frívola y sin importancia, es un mecanismo esencial de esta ley de la opinión. ¿Por qué las personas gastan fortunas en ropa o tecnología que no necesitan, solo para no estar fuera de moda? No es por lujo o por racionalidad económica. Es por la coerción de la integración. Es el miedo de ser el extraño del castillo. Tu vestimenta, tu broche político, tu jerga, todo es una declaración de lealtad. Pertenezco a este grupo y acepto sus reglas no escritas. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Es que este poder no lo ejerce un tirano o un rey, sino tú mismo y todos a tu alrededor, sin que se den cuenta. Cada vez que monitoreas inconscientemente el clima de opinión en una reunión, estás ejerciendo y recibiendo el poder de esta ley no escrita. Estás usando tu sentido casi estadístico para calcular tu riesgo de aislamiento.
La ley del Código Civil es un papel. La ley de la opinión es nuestra piel social. Y la piel social es infinitamente más sensible que el papel. La historia de la alumna que se quitó el broche demócrata cristiano en un ambiente estudiantil hostil es el ejemplo perfecto. No hubo una ley escrita que le prohibiera llevar el broche. No hubo una amenaza de cárcel. Solo hubo miradas hostiles. Ese simple gesto silencioso de desaprobación fue suficiente para activar el miedo al aislamiento. Y así, el silencio se propagó, confirmando que el poder real se mide por el nivel de incomodidad que estás dispuesto a soportar. Si el aislamiento es el arma nuclear de la ley de la opinión, el ridículo y el escarnio público son las tácticas de guerra más efectivas y veloces. Piensa en la experiencia de hablar en público. ¿Cuál es tu mayor miedo? No es equivocarte en un dato o que tu lógica falle. Es el miedo a ser abucheado, a que la audiencia se ría de ti, a que te encuentres en una situación vergonzosa. Esto es el soft power del grupo en su forma más pura y cruel. Los grandes pensadores, desde la antigüedad, ya lo sabían. La historia nos habla del pelourino, un castigo público usado en siglos pasados. El pelourino no mataba a nadie, la sanción era la ignominia y el ridículo público. Al exponer al transgresor a la burla de la multitud, la sociedad lo marcaba como paria, y esa marca era muchas veces peor que una pena de cárcel. La ignominia era la verdadera condena. Aquí viene lo realmente contraintuitivo: el riso homérico, la risa estridente y unánime, es una de las sanciones más eficaces contra el desviante. Si alguien desafía el clima de opinión, la risa colectiva no es un acto de diversión, sino un acto de coerción. Es el grupo diciendo, sin palabras, estás solo en esto. Tu idea es ridícula. Vuelve a la fila o atente a las consecuencias de tu estupidez. Imagina esta escena por un momento, un debate político encendido. El argumento más lógico, el que tiene más datos, es recibido con una carcajada masiva. ¿Puede ese argumento prevalecer? La historia y la psicología dicen que no. La risa destruye la seriedad, mata el prestigio y activa el mecanismo de la vergüenza. El constrangimiento, la vergüenza, el rubor, la incomodidad, no son fallas de carácter. El rubor, la gaguera, las manos temblorosas no son fallas de carácter. Son la prueba de que tu sensor de supervivencia social está funcionando perfectamente. Es tu piel social reaccionando a la amenaza de ser juzgado por la tribu. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El famoso experimento de Solomon Asch lo probó de forma científica. Un grupo de personas se pone de acuerdo para dar una respuesta obviamente incorrecta sobre la longitud de una línea. El único sujeto que no está en el pacto, el único que tiene la respuesta correcta, se enfrenta al consenso de la mayoría. ¿Qué hace? La mayoría de las veces, el sujeto niega lo que ve y se conforma con la respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque temían el aislamiento más que el error. Prefirieron estar equivocados, pero acompañados, que estar en lo cierto, pero solos. Este es el poder irracional que la ley escrita no puede tocar. Es un instinto biológico. La ley de la opinión, a través del ridículo, obliga a la gente a la conformidad por instinto de manada, no por una elección racional. Y esto, amigo, es un secreto que la mayoría prefiere ignorar. Es mucho más cómodo creer que el mundo es lógico. El verdadero conflicto intelectual del ser humano no es entre el bien y el mal, o entre la verdad y la mentira. El conflicto es entre la opinión privada, tu convicción lógica, tu voto secreto, y la opinión pública, el clima de aprobación o rechazo que percibes. Y cuando estas dos fuerzas chocan, la opinión pública, impulsada por el miedo al aislamiento, casi siempre gana. La función latente de la opinión pública no es la racionalidad democrática, sino el control social y la cohesión. Una sociedad no puede funcionar si cada individuo sigue su propia lógica sin importar los demás. En tiempos de crisis, la presión para la conformidad aumenta drásticamente porque la supervivencia del grupo depende de la unidad, no de la verdad individual. Imagina un caso en la empresa. Tienes una idea brillante. Los números la respaldan. Pero el líder carismático tiene otra, y todos asienten. Si hablas,
sabes que te expones al silencio selectivo de los demás, a que tus colegas eviten tu mirada, a que tu voz sea el único disonante. Tu razón te empuja a hablar, pero tu instinto de supervivencia, el miedo a ser aislado del ascenso o de los proyectos clave, te obliga a callar. En la mayoría de los casos, la persona se calienta internamente, pero se queda cautelosa, sin palabras. Aquí ocurre el eureka conceptual. El famoso efecto carro vencedor, bandwagon, en las elecciones no ocurre porque la gente de repente quiera asociarse con la gloria del ganador. El motor real es más modesto y defensivo, la gente quiere evitar el aislamiento del lado que va a perder. Es una revuelta de última hora que no se basa en la convicción, sino en la percepción del clima. El elector no pregunta, ¿qué lado tiene la mejor plataforma?, sino, ¿qué lado va a ganar para no quedar como perdedor o paria? Esta percepción, incluso si es solo de un 3 o 4%, es suficiente para cambiar el resultado. La historia de las elecciones alemanas de 1965 y 1972 demostró que la expectativa de victoria de un lado creció antes de que la intención de voto real lo hiciera. El clima de opinión, lo que la gente piensa que la mayoría piensa, fue más importante que la convicción privada. Y si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. ¿Ves la trampa? Al silenciar tu opinión minoritaria por miedo, estás involuntariamente alimentando la percepción de que la mayoría es aún mayor, empujando a otros a callar. Esto es la espiral del silencio en acción. Estás sacrificando tu razón por tu supervivencia social. Y esa es la función latente que mantiene unida a la sociedad, la integración forzada por el miedo. Una vez que comprendes que el miedo es el verdadero gobernante, la pregunta es, ¿cómo sobrevives a esta ley no escrita sin renunciar a tu verdad? El primer error fatal es enfocarse en la razón. No esperes que argumentos lógicos prevalezcan contra una emoción primaria como el miedo. El debate racional es una batalla que pierdes antes de empezar si el clima de opinión te es hostil. Tu estrategia debe ser de visibilidad y alianza, no de lógica pura. La clave es la disposición a expresarse, willingness to speak out. El test de Dotrem demostró que la facción que se siente en ascenso o mayoritaria tiene mucha más voluntad de debatir públicamente que la oposición. La energía de la facción se convierte en el factor decisivo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Si tu opinión es minoritaria o impopular, al menos debe estar articulada. El silencio tiene un riesgo secreto, la atrofia de la habilidad de argumentar. Cuando callas continuamente, pierdes la capacidad de defender tu posición cuando te desafían. El silencio se vuelve un hábito, y tu voz se pierde, incluso en círculos privados. ¿Cómo revertir el silencio y la presión? Busca el aliado. El experimento de Ash reveló que el conformismo se reduce drásticamente, de 32% a 5.5%, cuando el sujeto de prueba tiene un solo aliado. Un solo apoyo, una sola voz que quiebra la unanimidad, es suficiente para reducir el miedo al aislamiento. Sé el aliado de alguien o encuentra el tuyo. Conviértete en el hardcore, el núcleo duro. Esta es la minoría que se mantiene firme y resiste a la espiral del silencio, incluso bajo amenaza. El hardcore desprecia la opinión pública y se mantiene fiel al pasado. No se dejan intimidar por el ridículo y están dispuestos a pagar el precio del aislamiento. Su victoria, el concepto revela, ocurre cuando su verdad se transforma en un nuevo prejuicio para el público y no por argumentos lógicos. Usa símbolos, un simple broche, un sticker, una ropa. Estos son símbolos concisos y emocionales que comunican tu lealtad sin requerir una larga explicación racional. El público de negocios y marketing sabe que los estereotipos y los símbolos son los verdaderos vehículos emocionales de la opinión pública y no los comunicados de prensa. Déjame mostrarte algo asombroso. Incluso figuras de inmenso poder, como Julio César, entendieron que el poder real reside en la reputación o existimatio, que es la base de la ley de la opinión. El rey David, después de asesinar a Abner, rasgó sus vestiduras en público para convencer al pueblo de su inocencia. No usó la ley, usó la opinión. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción, bájalo gratis.
El instinto que nos hace temer el ridículo es tan profundo que la propia sociedad nos obliga a usar una máscara de racionalidad para ocultar nuestra naturaleza social. La opinión pública, en su esencia, es un mecanismo de sincronización social, comparable al huivo do lobo en coro, al aullido del lobo en coro. Los lobos, al aullar juntos, no solo se comunican. Sincronizan su ritmo cardíaco, su intención y su acción conjunta. Nosotros, al conformarnos con el clima de opinión, hacemos lo mismo, sincronizamos nuestros valores, nuestra moral y nuestro comportamiento para la acción conjunta. El historiador James Madison lo dijo con una frase que resonará en ti: la razón humana es, como el propio hombre, tímida y cautelosa cuando dejada a solas. La razón, tu lógica individual, es débil por naturaleza. Solo gana fuerza en proporción al número de personas con las que está asociada. Aquí viene lo realmente interesante: cuando el gobierno, o cualquier autoridad, quiere cambiar una opinión profundamente arraigada, el camino no es solo la razón o la ley. A menudo, se usa la ley como herramienta de cambio de opinión, lo que se llama el teorema de Daisy. Primero, la ley se aprueba, lo que reduce el miedo al aislamiento para quienes ya están a favor. Al ver que la ley protege una posición, más personas se atreven a expresarla y el clima de opinión cambia, aumentando la aceptación. Es la ley civil trabajando para neutralizar el miedo a la sanción social. Pero ¿qué pasa con la crítica más fuerte a este concepto? La crítica dice que ignora al ciudadano informado y responsable, el ideal democrático que siempre debe anteponer la razón. Imagina esta escena por un momento: estás en un debate sobre energía nuclear. Se hace una prueba donde la gente debe adivinar qué orador, el pronuclear o el antinuclear, sería abucheado. El 72% de la población sabía instintivamente qué opinión estaba en la minoría amenazada. Tu razón puede decirte que el pronuclear tiene argumentos lógicos. Pero tu sentido casi estadístico te dice que en ese momento y lugar, el riesgo de ridículo es inaceptable. El ciudadano informado y responsable se calla. La ley de la opinión prevalece. La tiranía de la mayoría, brillantemente observada por Tocqueville, no es una tiranía física. Es una tiranía mental que no encarcela el cuerpo, sino la mente. Una vez que la mayoría establece una opinión, la presión de la conformidad es tal que oprime a los individuos que se resisten hasta que el miembro muerto sea destacado del cuerpo social. Es la amenaza constante de la exclusión. Tu desafío es dejar de lado la arrogancia intelectual que te hace pensar invulnerable al miedo. Acepta tu naturaleza social. Solo entonces podrás operar bajo las reglas reales del juego. Ahora ves el mundo a través de un lente completamente diferente. La ley no es la máxima autoridad, el verdadero gobernante es el miedo al ridículo y al aislamiento. Te enseñaron que la razón era tu escudo, pero has descubierto que tu piel social es tu punto más vulnerable. Este miedo primario, la ley de la opinión no escrita, es el motor silencioso que moldea la sociedad, las modas y los resultados electorales. A partir de hoy, cuando sientas la incómoda vergüenza o el rubor en una discusión, recuerda esto: es tu sensor de supervivencia advirtiéndote. Para actuar, no busques más argumentos, busca un aliado que rompa la unanimidad o prepárate para ser el núcleo duro. Verás cómo tu capacidad de influencia y tu coherencia personal se disparan. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. La opinión pública es, en esencia, nuestra piel social. Y, como dijo John Locke, esta ley es la que más observamos. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el secreto de César: por qué políticos bien sucedidos ignoran la lógica. Nos vemos allí.